Marica, no estamos grabando ya. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que tú dijiste que hay que hacer una manera para que construir el JavaScript para que la página lo entienda. Ya, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usamos NPM significa Node Package Manager. ¿Sí? Yes. Node, ¿sabes qué es Node? Sí, profe, yo intenté hacer cosas en vacaciones con Node, pero hice un servercito y ya, y que me detectara cuando alguien entraba y ya. ¿Qué es Node entonces? ¿Cómo lo describirías? Node, bueno, Es un concepto tan raro que nada, yo tampoco entiendo muy bien. una entidad, no mentira, no sé. Es un entorno en tiempo real. ¿Qué es un entorno en tiempo real? Ni puta idea, no sé. Entorno en tiempo real. ¿Por qué entorno en tiempo real? Así, pues no sé, así es como lo, pues, no sé, lo que yo leí es como ¿cómo es? Un runtime environment, algo así. Runtime, pero runtime no es... Bueno, no, sí, tal vez está mal traducido, pero bueno, es eso, es un Sí. runtime environment. Eso, sí, es un runtime. ¿Qué significa un runtime entonces? Es un entorno que se encarga de... No sé. No me acuerdo. Cuando ustedes escriben un código, el código necesita una máquina que lo entienda. ¿Sí? Es el que lo compila, ¿sí o qué? No, ¿qué es compilar? No es transformar el código al lenguaje máquina. Ok, más o menos, entonces sí, sí es el que lo compila ¿Traducción? de alguna forma. Lo que pasa es que hay lenguajes que son compilados y hay lenguajes que son interpretados. Al final realmente todos son compilados, porque todos eventualmente tienen que terminar en código máquina, como que decís. Pero, por ejemplo, lenguajes como Java son lenguajes compilados. O sea, ustedes nunca corren directamente Java, sino que tienen que compilarlo, que es el proceso que pasa cuando ustedes le dan play, por ejemplo, en Eclipse y eso. ¿Sí o qué? Pero JavaScript es un lenguaje, no es compilado, sino que es interpretado. ¿Qué quiere decir? Que el runtime, que es un programa que se encarga de entender ese código, lo que hace es interpretar literalmente el código que ustedes escribieron. Y si hay un proceso de compilación, lo que pasa es que esa compilación es así, es como en tiempo real y es automática. O sea, eso va pasando ahí apenas el código empieza a correr. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el runtime? Bueno, mejor dicho, lo que les estaba diciendo. Siempre que ustedes escriben código, necesitan de una máquina que entienda ese código para que lo corra. ¿Sí o qué? Entonces, eso es el runtime. Es ese programa que se encarga de tomar el código literal, o sea, como lo que estamos viendo ahí en la pantalla de Daniel, que dice cons, revision, no sé qué, y transformarlo en código que realmente el hardware entienda y lo pueda correr. ¿Ya? Todos los navegadores tienen su propio runtime, por eso Chrome y Firefox y todos pueden correr JavaScript. ¿Vale? Node es una forma de correr JavaScript sin necesitar un navegador. O sea, es un runtime independiente de visualización. El navegador es como, es una cara, ¿sí o qué? O sea, es lo que el usuario ve y puede dar clic y navegar por aquí, por allá. Y además tiene el runtime para que funcione JavaScript ahí mismo. Node es como si quitaran todo el resto y solo nos quedáramos con el runtime. Por eso Node siempre lo corremos en la consola, porque es que realmente no es un programa como el navegador que tenga interfaz y eso. ¿Ya? ¿Qué fue lo que dice al final? ¿Que Node es como un qué? Que Es un programa, pero no tiene interfaz gráfica como el navegador. Okay. Es como si ustedes cogieran el navegador, pero solo la consola, solo la parte que entiende JavaScript. Por eso en Node, ustedes nunca dentro de Node pueden decir como document.querySelector, por ejemplo, porque es que Node no tiene ni siquiera un documento. El documento solo tiene sentido cuando ustedes están en un contexto de navegador. ¿Ya? ¿Sí? Okay. Entonces, para resumir, es algo que interpreta el código que escribimos y lo transforma a JavaScript. ¿Sí? ¿Y lo qué? ¿Y lo qué? Y lo transforma a JavaScript. ¿Lo transforma a JavaScript? No, pues el código que ustedes escriben ya es JavaScript. Bueno. Pero, sí, es un programa que entiende el JavaScript que ustedes escriben y lo corre, lo ejecuta. Vale, okay. ¿Ya? Y es un lenguaje de servidor. ¿Qué quiere decir? Hay un montón de lenguajes de servidor, que es PHP, que es como el más conocido, bueno, Python, Java, un montón. Todos los lenguajes de servidor, pues al ser lenguajes de servidor, tienen una cantidad de permisos
y de posibilidades que un lenguaje que sea de front, como JavaScript en el contexto del frontend, pues no tiene. Que es, por ejemplo, acceder a los archivos, escribir archivos, cambiar, pues como modificar cosas del propio usuario y vainas por ahí que pueden ser medio peligrosas. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando ustedes están corriendo un programa del lado del servidor, usted, o sea, su computador se convierte en el servidor, ¿ya? Muy diferente a cuando ustedes corren entre comillas, algo en el lado del cliente, porque pues, el computador que corre el código es cada cliente. Entonces, como es cada persona, digamos, que visita el sitio, obviamente para que eso sea seguro, pues hay muchas menos como permisos. O sea, un JavaScript del lado del cliente nunca podría ir y revisar los archivos personales de un cliente. Mientras que el del servidor sí lo puede hacer. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Eso es Node. Y NPM significa Node Package Manager. O sea, es el manejador de paquetes de Node, específicamente de Node. ¿Ya? Como estar instalando paquetes de forma manual es una locha, una pérdida de tiempo, y además nos deja súper vulnerable a errores de versiones y de acordarnos de dónde se descargan las cosas y todo eso. Entonces, NPM es un repositorio de librerías. ¿Ya? Entonces, ustedes a NPM le dicen, ve, quiero descargar Tree.js. Y NPM bien obediente va y lo hace y lo descarga. En vez de que ustedes tengan que ir a la página de Tree.js y darle descargar y descomprimir y todo eso. ¿Sí? Okay. Y no solo hace eso, sino que al mismo tiempo va llevando como una lista de las cosas que ha instalado, que es ese package.json. Pero no es ese package.json. Cerrar la carpeta Node Modules. Ya, mostrame cómo instalaste, qué fue lo que escribiste en consola para instalar. Dale, en la consola se acuerda de los comandos, entonces dale con la flecha hacia arriba. ¿Dónde diste eso? Ok. Pues era lo que aparecía en la página. Sí, no, y está bien. Lo que pasa es que eso automáticamente te debía crear un archivo que se llama... Ah, ya. No, es que te hace falta poner un comando que es npm init. Ay, entonces está No todo importa, mal. no importa. npm init, simplemente ahí lo puedes hacer. ¿Ah, sí? Que sí, es inicializar esa carpeta como un proyecto de npm. Dale, enter. No importa que lo hayas puesto después, sí, dale enter a todo eso. Te va a preguntar pues ciertas cosas. Y el init lo que va a hacer es crear el package.json, que es esa lista de la que les hablaba. O sea, no es un proyecto de Node, es un, como decís, ¿no? Es un proyecto de NPM, claro. Claro, pero hasta que no le demos npm init, pues no es nada, simplemente es una carpeta y ya. Después de que tiene el package.json, entonces ya sí se reconoce como, ese es el log, ese es el importante. Los dos son importantes, pues, pero el que nos interesa en este momento es ese, package.json. Y ahí hay un montón de cosas importantes, pero lo más importante es la línea 6 que dice dependencias. Ajá. Aquí tengo solo tree. Claro, tiene tree. Entonces él ya automáticamente, NPM se va a encargar de mantener actualizada esa lista de dependencias con las librerías que tu proyecto necesita para poder correr. ¿Ya? Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vaya a descargar este proyecto, yo solamente voy a descargar tu código, pues, o el código que nosotros hacemos, que es lo importante. Pero todos los códigos de terceros, o sea, todas las dependencias, NPM es el que se va a encargar de tener las que son, digamos, las versiones correctas y pues las librerías que son. Ya, entonces, eso que dice ahí es una instrucción para que NPM, cuando alguien instale este proyecto en otro lado, NPM vaya y busque la librería que se llama tree en la versión mayor a 0.122.0. ¿Sí? Vale, pero entonces el problema es que entonces, es que tal vez es una bobada lo que voy a decir, pero ¿Vale? eso no se puede hacer con todos los proyectos, sino con los proyectos que tengan que ver con Node. No, entonces ahí es donde está la cuestión.
usualmente, pues, o sea, esto se hizo para Node, ¿sí o qué? NPM específicamente. Pero el concepto de manejador de paquetes, eso no tiene nada que ver con Node, eso es de programación en general. Y hay unos manejadores de paquete que sirven para front, por ejemplo. NPM también. Lo que pasa es que era lo que decía Joan ahorita, que el navegador no entiende el require. Y no debería. Pues por un par de razones. Bueno, mentiras. Yo creo que hasta ya algunos lo entienden. Pero el hecho es que, en resumen, necesitamos pasar este código por un proceso como de compilado, entre comillas, para que ese código de Node lo pueda entender el navegador. Entonces, de esa forma podemos usar NPM, pero también en el navegador, no solamente en Node. ¿Sí? Ok, entonces hay que hacer el compilado como a la fuerza o de alguna manera hacer que lo compile. Sí, pues no a la fuerza, o sea, pero sí hay que hacer que lo compile. Vale, entonces, ¿qué necesitaríamos para hacerlo? Antes de eso, es bien importante, como obviamente vamos a usar Git para guardar esto, de una vez dejémoslo listo, porque ahí hay algo importante. Entonces dale Git init. Dale. Ah, pero yo tengo esto en un disco duro, entonces debería quitarlo, ¿verdad? O no importa. No importa. Pues usualmente eso no es una buena idea, pero no importa. Yo creo que cuando se usa, por ejemplo, el require, o sea, eso solo funciona si yo utilizo, pues no sé, node index.js, ¿cierto? Si no, pues file. No, pues no sé por qué, ¿a qué te refieres? No sé, o sea, si por ejemplo, ahorita como se hace proyecto, si yo escribo require, no sé qué, no sé, free, me sale un error, ¿no? O ¿En el navegador? Es que no sé a qué te referís, ¿al navegador? ¿Que te sale un error en el navegador? No, o sea, creo que mismo en el editor me dice que no se pudo usar require, o algo así. Ah, sí, ¿No? pues porque el editor todavía no sabe en qué contexto se va a correr eso. Y a partir de qué momento él sabe que ya que es un contexto pues de Node. Ya que sabes que no sé exactamente en qué momento o qué es lo que él necesita para darse cuenta. Pero pues vamos a ver. La verdad no sé, sinceramente aquí nos va a tocar leer un tanto de documentación porque yo este proceso que vamos a hacer usualmente no lo hago a mano. Pero pues ahorita creo que valdría la pena que intentáramos hacerlo a mano. Como todo el proceso de configuración de Webpack, que es lo que vamos a usar. ¿Vale? Vale. Pero bueno, dale, ya le diste git init, ¿sí o qué? Sí, profe. Entonces ya es un repo. Ahorita, dale git status. Uy. Status. Ups, perdón. No te escuché bien. Ay. Statatus. ¿Lo copié mal? Ay, Dios. Ok. Bueno, no me pareció lo que quería que viéramos, pero mírate que allá en Visual Studio, ¿qué número tenés en el cosito de Git? Dale clic al cosito de Git. Cosita de Git. De la izquierda que tiene un label azul. 1589 archivos. 1589 archivos. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? No sé qué es eso. ¿Qué es eso? Todo eso son las librerías que tenés, que creo que solo es una. Imagínate. Todo eso es lo que necesita Three.js para funcionar. Obviamente ese código no es de nosotros, ese código es de Three.js. Entonces todo ese código no nos interesa. Nos interesa saber que lo estamos usando. El git pero ignore. no. Claro, entonces hay que poner el git ignore. Y es bien importante que eso no se les olvide cuando estén trabajando con no Node. subir los 1000 y pico de librerías. No subir ninguna librería, porque eso se encarga NPM. Ok, entonces, Crear el archivo git ignore. ¿puedo ir directamente a la carpeta y crear ahí o aquí mismo puedo hacerlo? Como quieras. Necesitamos un archivo git ignore. O sea, punto. Git ignore. ¿Así? ¿O con mayúsculas? Sí, así está ahí. Así.
Ok. Y ahí Entonces vas a aquí, escribir node-módulos. ¿así? Ujú. ¿Y ya? ¿Verdad? Pues sí, pues sí, ¿verdad? Listo, de acuerdo. Y mira que ya Eso, ese 1000 se transforma como en 8. Esos son los que nos interesan. ok, ¿Ya? sí. Entonces, si querés guardar hasta allí, hace un commit y pone como... pues, lo que sea.